Y bueno, ya estamos en el módulo 2. Aquí veremos pues los fundamentos del modelado 3D, cómo navegar dentro de Blender y cómo podemos empezar a crear y a manipular objetos utilizando pues las diferentes herramientas de transformación. Así que vamos allá. Bueno, pues ya estamos acá en Blender. Para empezar vamos a ver cómo movernos dentro de este mundo y pues primeramente pues este es nuestro viewport donde vamos a trabajar toda la parte de los modelos, y para movernos es bastante sencillo. Podemos movernos pues con la rueda del ratón y moviéndonos podemos ir como moviéndonos de esta manera. Por ejemplo, si queremos movernos de una forma más estática, pues podemos presionar Shift y la ruedita y nos podemos mover de esta manera también. Entonces esta es la forma en la que nos podemos mover dentro del viewport en Blender. Por cierto, acá tengo unos iconos donde pueden ver los shortcuts que estoy utilizando. ¿Listo? Entonces de esa manera se pueden guiar también. Entonces, ¿qué encontramos acá? Pues acá encontramos unos ejes, pues está el eje X, el eje Y y el eje Z, que pues el eje Z representa pues como la forma vertical, ¿no? Donde podemos verlos representados de esta manera. Bien, entonces para crear nuestros objetos es bastante fácil. Le damos a Shift A y aquí se nos despliega este menú y aquí podemos ver todos los objetos. En este caso vamos a especificarnos, en este caso vamos a ver este panel de acá que es el de Mesh, y aquí encontramos todas las figuras que se pueden crear. ¿Y por qué son importantes estas figuras? Pues ya que es en base a estas figuras básicas es como vamos a empezar a modelar desde un cubo, desde un cilindro, desde una esfera. Ya esto depende pues de nuestro modelo. Por ejemplo, vamos a ver todas las figuras. Por ejemplo, aquí encontramos un plano, encontramos pues un cubo, encontramos un círculo, una UV-sphere o una esfera, una icosfera, un cilindro, un cono, un torus, y por último tendríamos a nuestro mono que viene incluido en Blender. La verdad, bastante bonito. Listo, esas son las figuras básicas. Pues para crearlas es bastante fácil, pues damos Shift A y pues añadimos la que queramos. Bien, ahora ¿cómo podemos editar estas figuras básicas dentro del Object Mode? Como había explicado, el Object Mode pues es donde podemos básicamente encontrar tres cosas que podemos hacer con estos modelos, y es mover, rotar y escalar. Esas son las tres funcionalidades básicas dentro del Object Mode. También existe el Edit Mode, que el Edit Mode es ya donde podemos editar y manipular de una forma más detallada nuestros modelos o nuestras figuras básicas. Así que vamos a empezar con el Object Mode. Bien, entonces para mover o rotar o escalar lo podemos hacer con los diferentes shortcuts, que por ejemplo para mover podemos utilizar la letra G y podemos mover. A la hora de mover se va a hacer en base a la función como estemos viendo. Por ejemplo, si yo estoy viendo desde acá, se va a mover de esta manera. Pero ¿qué pasa si yo quiero moverla de una forma más precisa? Pues la podemos mover en base a los ejes, ya sea en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. ¿Y cómo lo podemos mover? Dando G y presionando el eje que queramos. Por ejemplo, el eje X, G. En el eje Y presiono G y en el eje Z, y como ven ahí lo puedo mover. Listo, esa es la primera funcionalidad de mover. Tenemos la de rotar, que la de rotar es bastante fácil. Presionando R aquí podemos rotar lo que es nuestro cubo, y la podemos también igualmente rotar en los diferentes ejes. Eje X, por ejemplo, lo podemos rotar en el eje Y o en el eje Z, y pues esa es básicamente la funcionalidad de rotar. La de escalar pues es hacerlo más grande o más chico. Si yo le doy a la S lo podemos hacer más grande el cubo o pequeño, y también lo podemos hacer en base a los ejes. Igualmente presiono S y selecciono el eje X, presionando X. Aquí lo estoy escalando en el eje X, únicamente en el eje X. Si presiono S y en el eje Y, pues únicamente en el eje Y, o S en el eje Z. Aquí lo estoy escalando en el eje Z, moviendo el mouse. Y listo, pues esas son las tres funcionalidades. Y si queremos hacer más precisos con el tema de escalar o rotar, pues encontramos diferentes opciones. Por ejemplo, si yo le doy a la G y le doy al control, podemos mover nuestro cubo en base a este grid, a esta rejilla. Así que pues es una forma bastante útil para mover. Por ejemplo, si yo quiero ser más preciso a la hora de rotar, pues yo puedo rotar, por ejemplo, en el eje Z y darle valores. Por ejemplo, ahí en la esquina
esquina izquierda superior vamos a encontrar un valor que dice rotación. Ahí podemos escribir valores con nuestro teclado numérico. Por ejemplo, yo quiero hacer que este cube rote 90 grados. Entonces escribo 90 y ahí dice que se rotó a 90 grados y doy enter. Y listo, ahí se rotó en 90 grados. Entonces también es una forma bastante intuitiva para poder rotar. O también lo podemos haciendo presionando el control. Y aquí se va a empezar a rotar de en 5 en 5, como ven. Y igualmente así mismo aplica la opción de escalar. Si yo doy a la S dándole control, escalándolo de una forma más precisa. Bueno, una vez ya aprendido lo que es el Object Mode, vamos a ver el Edit Mode y pues solo para recordarles que estas funcionalidades que expliqué hace poco pues también las encontramos acá. Aquí pues está el de mover, el de rotar y el de escalar. Ahí tenemos esas opciones pues que las podemos hacer desde acá también. Listo, para cambiar al Edit Mode le damos acá y damos acá donde dice Edit Mode. Y es importante pues primero tener un objeto por si no te aparece la opción. Y listo, estamos acá en la parte de Edit Mode y como vemos pues tenemos nuestro cubo acá. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a primeramente a tener un modo de selección de caras donde podemos seleccionar las caras de nuestro modelo, nuestra modo de selección de aristas donde podemos seleccionar lo que son nuestros vértices acá de nuestra figura. Y bien, ¿qué encontramos acá? Pues encontramos prácticamente las mismas funcionalidades que expliqué de escalar, rotar y mover, pero aquí ya las podemos hacer en base a estas diferentes selecciones. Un ejemplo podría ser: yo quiero escalar esta cara, entonces puedo darle a la S y como ven se escala. Por ejemplo, si yo quiero mover esta arista, moverla de pronto en el eje Z, entonces presiono G y le doy a la Z, pues como ven se mueve únicamente esa arista. Y pues es básicamente esa la funcionalidad de acá del Edit Mode. Esto va a ser como una especie de introducción, ya que este panel lo vamos a ver de manera detallada, ya que acá es donde se empieza a editar los modelos 3D. Pero quiero mostrarles que es bastante sencillo de utilizar, ya que funciona exactamente igual. Por ejemplo, aquí escalar. Por ejemplo, si yo quiero mover esta cara en el eje X, pues la puedo mover en el eje X. Ejemplo, yo quiero escalar o rotar esta cara, pues la roto en el eje X. Y como ven, ahí ya estoy manipulando de una forma más detallada lo que es el modelo en base a estos modos de vista: el de cara, el de aristas y el de vértices. Y para ver si está seleccionada, pues acá aparece como este colorcito blanco y pues acá, como ven, ya cuando muevo pues se está moviendo esa figura. Y bueno, esa es la segunda opción de manipular objetos en Blender. Pues ya vemos la primera de Object Mode, la segunda Edit Mode, y vamos a ver otra que es bastante interesante, que la veremos también al detalle y es un poco más avanzada. Si no logras entender ahorita, pues no te preocupes, ya que estas herramientas las trataremos más a detalle. Aquí en la parte de esta herramienta encontramos los modificadores. ¿Qué son los modificadores? Básicamente, como dice su nombre, son modificadores que pueden modificar desde lo que es la geometría de nuestro modelo. También pueden hacer diferentes efectos, aquí les mostraré, e incluso tenemos pues lo que es la simulación, pero pues en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la modificación de geometría. Uno de los principales es Array Modifier. ¿Y qué hace el array? Pues cuando lo seleccionamos va a crear como una especie de duplicado, y aquí tenemos cuántas veces los vamos a duplicar. Por ejemplo, 3, 4, esto va a depender cuántas veces queramos. Y acá pues encontramos otros parámetros como dejar una margen entre ellos. Por ejemplo, yo puedo dejar una margen en el eje Y y aquí, como ven, se separa. Entonces podemos mover estos parámetros y ir modificando. Esas son como otras opciones que podemos ir editando nuestras figuras. Encontramos otro que se llama Bevel, que básicamente suaviza lo que es nuestro modelo. Por ejemplo, si ven, acá se aumenta un poco más los segmentos, que prácticamente va a partir un poco más nuestro modelo para que se vea más suave. Por ejemplo, aquí se ve los bordes un poco más redondeados. Si yo por ejemplo lo quito, como vemos, los bordes se ven más resaltados y acá se ve más redondeados. Ese hace prácticamente el de Bevel y ya lo veremos también más al detalle. Y bueno, tenemos otro que es el de Mirror. ¿Qué hace el de Mirror? Lo que va a hacer es, como dice su nombre, es un espejo. Entonces todo lo que yo modifique de un lado lo va a repetir del otro lado. Un ejemplo,
va a escalar esto de acá y como vemos lo va a duplicar al otro lado. Eso hace lo de mirror y ya luego lo veremos para qué caso se aplica esto. También encontramos otro que se llama Solidify y lo que hace es como añadir una especie de grosor. Por ejemplo, en este plano no tenemos grosor como vemos, entonces cuando yo aplico el Solidify y si modificamos acá estos parámetros, pues miren que se añade un grosor. Y ya por último tenemos pues el Subdivision Surface, que se utiliza bastante y este sirve para crear superficies más suaves, para crear superficies más orgánicas. Por ejemplo, si yo aumento más, pues lo que va a hacer es va a crear más caras y esto quiere decir que el modelo se va a ver de una mayor resolución, pero también va a ser un poco más pesado. Así que pues esto se utiliza bastante para darle ese toque de suavidad y para que se vea más orgánico nuestro modelo. Y por último ya tenemos esta opción de Wireframe, que la verdad es bastante útil para crear estos efectos y lo que hace es reemplazar las caras por líneas, así creando un efecto de alambre. Así que pues es bastante útil y esto lo va a hacer en base pues la malla o lo que compone nuestro modelo. Y bueno, eso fue todo por el módulo 2. La verdad es algo sencillo, es algo que estaremos utilizando bastante, el hecho de manipular objetos dentro de Blender. Así que pues cualquier duda, cualquier inquietud me la puedes comentar, ya sea vía Discord, en mis redes sociales, y con mucho gusto te contestaré estas dudas. Y no olvides poner esto en práctica, ya que si no lo pones en práctica no vas a aprender. Listo, así que nos vemos en el próximo módulo.